Buen día, Julio. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por tu predisposición y tu tiempo por participar en esta sección de entrevistas olímpicas en nuestro podcast. Quiero agradecerte por esta predisposición, ayudar a otras personas y poder compartir tu experiencia y tu conocimiento en esta área tan apasionante. Por lo tanto, voy a comenzar con la primera pregunta y quiero preguntarte, ¿quién es y cómo se describiría Julio Calleja González? Mm. Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Como bien decías, ayudar a los demás yo creo que es el sentido de la vida. Y cuando me comentaste la posibilidad de hacer un podcast con vosotros, pues nos vamos a buscar un hueco en la agenda para poder compartir unos minutos sobre ciencia y entrenamiento, que es lo que nos apasiona. Me llamo efectivamente Julio Calleja-González, que es el nombre con el que habitualmente suelo firmar. Soy de Bilbao, España. Y bueno, me dedico al deporte profesional desde hace casi 40 años, ¿no? Tengo ahora 54 y mi primera ficha como entrenador fue con 14, por lo tanto, llevo casi toda la vida en el mundo del deporte. Y respecto a lo que me decías del apellido, ya sabes que en España tenemos dos, el primero y segundo que mantenemos de nuestro padre y madre, pero a efectos de firma en aspectos técnicos y en documentos científicos, pues utilizo el guión para que no haya ninguna confusión, aunque creo que no hay ningún otro Calleja González por allí, por el mundo, que pueda firmar y se puedan confundir los artículos. Pero bueno, esa es mi pequeña historia. Buenísimo, Julio. Eh, bueno, si mirás para atrás en tu trayectoria académica, ¿cuáles fueron esos momentos, decisiones o experiencias que sentís que marcaron un antes y un después en tu camino profesional? Bueno, además yo creo que de elegir la carrera, que yo más o menos creo que es una historia que todos hemos tenido claro a lo largo de la vida, a lo que nos vamos a dedicar. Quizás el punto clave o el momento de inflexión fue cuando me planteé hacer el doctorado. Estaba inmerso en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Española, en un programa que era el siglo XXI, donde se estaban trabajando para que los mejores jugadores del país pudieran llegar a la selección nacional. Y vivía en el centro, trabajaba, dormía y pasaban mis días allí. Entonces, en ese momento, aprovechando toda la información que tenía con los jugadores, pues me planteé hacer el doctorado. Y por las noches, después de entrenar 3 sesiones y haber cenado, pues le dedicaba todos los días una horita, hora y media antes de ir a dormir. Iba sacando los datos que teníamos de los jugadores, aprovechando la estancia en el proyecto para hacer la tesis, que tardé 4 años una vez que terminé los cursos de doctorado. Yo creo que ese fue un momento de inflexión académica porque primero tienes la necesidad de recopilar toda la información que tienes, de ordenarla, y una vez que ya la tienes estructurada, pues empezar a darle salida. Yo creo que es una parte importante, ¿no? De aquella tesis salió un libro en Paito Trigo, Fisiología, Medicina y Entrenamiento de Baloncesto, en el 2008. Y luego, pues a partir de ahí sacamos muchos estudios y muchos artículos científicos de todos los datos que hemos tenido en un programa de 4 años longitudinal sobre lo que era la preparación deportiva de los jugadores a nivel nacional en España, en lo que se denominó el siglo XXI, y de la cual pues han salido muchos jugadores que han estado en la liga, en la selección, han llegado a la NBA, y de lo cual pues en general estoy bastante orgulloso, ¿no? Porque fue un momento importante en mi vida. Si no hubiera hecho el doctorado, posiblemente el perfil académico, como decías, pues hubiera ido por otros derroteros, ¿no? Y me hubiera dedicado más al campo, a entrenar, que a la ciencia o la práctica de investigar. Buenísimo, Julio. Bueno, creo que pudiste comentar bien esta relación entre la práctica y la ciencia, que bueno, derivó en tu doctorado, en un libro y en tu trayectoria académica en investigación. Y a raíz de eso, a través de las experiencias académicas y profesionales, también pudiste viajar a muchos países que te ha llevado a interactuar con muchos profesionales de diferentes culturas, diferentes sistemas, también con este programa que comentás y durante todo el tiempo. Eh, ¿Qué aprendizaje te dejaron las experiencias en contextos internacionales y también nacionales? Y cuando has trabajado en otros contextos, ¿qué diferencias culturales en la manera de abordar el entrenamiento te llamaron la atención en diferentes países? Bueno, como bien decías, el vivir en diferentes países y haber estado viajando por el mundo, creo que en más de 100, uno tiene
suele fluctuar en torno a 200, depende de algunos países pequeños, cómo van reorganizando sus fronteras, pero sí, en el diario tengo más de 100 visitas en los países del planeta. Te da otro aire, ¿no? Te da una perspectiva mucho más open, es mucho más cauto cuando estás en otros sitios, las rules, las normas son diferentes. Te adaptas antes al medio, entiendes otras formas de procedimientos. Y yo creo que eso te da mucha capacidad de adaptación al medio, en general. Luego, pues no he encontrado de todo. He encontrado muchísimas personas en entrenamiento en diferentes lugares, algunos de ellos con mucha experiencia en la práctica en el campo, con menos conocimiento de base técnico, y otros pues que basan toda su modalidad de trabajo en el dato, ¿no? Y son exclusivamente terriblemente sintéticos y analíticos. He encontrado esos dos perfiles. En diferentes países, mucho en Sudamérica, en tu país en concreto con Argentina, estuve mucho con Mario Mouche, que es muy amigo mío y es el referente allí, con Ezequiel Lavallén, con Mauricio Selmi, con Javier Michana, es decir, con técnicos referentes en el país y en general en Sudamérica. Luego, pues el contraste con Estados Unidos, ¿no? Mucho más tecnológico, más analítico, más. Países como Europa en vanguardia, en el norte, especialmente los países escandinavos, en Alemania, que también son países tecnológicos y avanzada lengua inglesa. Y luego, pues me llamó mucho la atención el modelo australiano y neozelandés, que son modelos técnicos en el mundo y que aportan muchísimo en la optimización del entrenamiento, ¿no? Pero luego ha habido países en los que he aprendido muchísimo, ¿no? Como en Angola, por ejemplo, en los cuales pues no tienen medios, pero el perfil tan intenso en el cual viven el deporte, sumado a que son atléticamente muy competentes, pues también hace que observes cómo pueden conseguir grandes resultados, ¿no? De hecho, Angola en baloncesto siempre está representando los Juegos Olímpicos, ¿no? Y está siempre en las fases finales en el continente africano. Luego en la zona de Croacia, Serbia, a la que voy muchísimo, pues también me ha llamado mucho la atención como personas que han pasado una guerra, son, son supervivientes y son tanto los entrenadores como los deportistas terriblemente competitivos en una franja del planeta en el que la altura es predominante y donde el factor asociado a la mujer es el más alto en el globo, de ahí que la media alta de la población sea muy alta y la media deportiva pues aún más, lo que llama la atención, ¿no? Ese modelo de competidor longilíneo con palancas muy largas. Luego ha habido países que también me han llamado la atención cuando hemos ido a los campeonatos. Por ejemplo, cuando estuvimos en Japón con la selección, pues me llamó también mucho la atención como un país con una cultura como es la japonesa, son capaces de tener un método de entrenamiento muy sistemático, ¿no? Entrenan de forma muy ordenada, a la hora, cumplen siempre y eso les ha permitido pues elevar su nivel de potencial, aunque no es una raza especialmente apta desde el punto de vista neuromuscular, el hecho de haber tantos habitantes en esa zona suroeste del mundo, como ser China, Japón, pues hace que siempre tengan buenas selecciones, ¿no? Si les sale algún jugador de dimensión alta, pues son competitivos, sumado a que muchos técnicos españoles y españolas están allí y han fichado ese perfil y ese modelo en deportes de equipo, pues llama la atención, ¿no? Es decir, que en todos los sitios en los que he estado he intentado ver cuál es el factor diferenciador y luego le he aplicado a otros proyectos de otros lugares, ¿no? Buenísimo, Julio, buenísimo. Bueno, comentaste que estuviste en más de 100 países, creo que debe ser una experiencia muy enriquecedora, como comentaste. Y mencionaste algo muy importante que quiero preguntarte. Eh, ¿Encontraste perfiles que te basan mucho en la experiencia, en el trabajo empírico, y otras personas que son muy arraigadas al dato? ¿Cómo o qué recomendación le darías a una persona que tiene que combinar la ciencia con la práctica? ¿Cuáles crees que son los pilares principales para generar una sinergia entre la ciencia, el dato, con la experiencia práctica en tomar decisiones? Bueno, yo le diría que el perfil moderno creo que es el mixto con algún pequeño matiz, pero no solo en el deporte, sino en general en la ciencia. Lo triste o no de las situaciones límite que tenemos en la vida, en cuanto tenemos una enfermedad, estamos en una situación crítica, en un momento complejo en nuestra vida, nuestra primera voz de alarma no es ir a leer el último artículo con la última metaregresión que ha salido sobre el tema, ¿no?
posiblemente cuando tenga un familiar nuestro que operarse de una parada cardiorrespiratoria o tenga un problema terminal, dentro de nuestras posibilidades iremos al médico que mejor o más experiencia tenga en ese tipo de situación, ¿no? A esa expertise, a esa persona de más de 50 o 55 años, por términos generales. Eso no quiere decir que haya personas que en un proceso adelantado en su vida, pero que haya visto 20 millones de corazones y que haya visto esos casos de forma sistemática y pueda tomar la mejor decisión. Eso no quiere decir que esa persona posiblemente sea el que más lea también, el que esté más actualizado a la vanguardia. Pero con esto lo que quiero decir es que el decision maker final tiene que ser una persona que tenga acumulada mucha experiencia vital. Si además tiene conocimientos para poder leer y tener la base científica, pues muchísimo mejor. Pero cuando tenemos un problema, insisto, terminal en este mundo del deporte en el que buscas cada vez más herramientas de precisión fina para dar respuesta a situaciones complejas con deportistas altamente entrenados, pues siempre yo me fío del final del experto, ¿no? De ese entrenador sabio, sabiduría, que ha convivido mucho, que ha estado en muchos contextos y puede dar una solución inmediata. Si además lee, pues muchísimo mejor. Eso no quita para que en el deporte moderno haya el otro perfil, el hipercientífico, estadístico, metodológico del dato, que sea capaz de darte un análisis en profundidad y te diga 5,23, ¿no? Pero ese 5,23, aplicarlo tiene también su grado de casuística, ¿no? Y cómo lo interpretas, en qué momento hay muchas variables contaminantes siempre alrededor, ¿no? Que nos permite tener una idea más precisa, pero con una toma de decisión final de ese experto, ¿no? De ese decision maker final. Buenísimo, Julio. Bueno, creo que fuiste muy claro en algo que denominaste que me pareció muy interesante, que es un perfil mixto, ¿no? Eh, Además de todo lo que pudiste contar, sos parte de muchísimas publicaciones científicas, colaboraste en numerosos proyectos internacionales, participaste en más de conferencias en más de 30 países. A lo largo de tu carrera como investigador y como profesional, ¿hubo algún proyecto, algún hallazgo o alguna colaboración que haya cambiado tu forma en la que abordás el rendimiento deportivo? Bueno, no creo que haya habido ningún artículo de forma exponencial en el que puedes decir que hemos descubierto algo muy significativo, ¿no? Como ha sido ahora, por ejemplo, este estudio que ha salido en el Lancet, en el cual los autores han encontrado una correlación muy estrecha entre el cribado que se hace a partir del análisis de heces y otro tipo de técnicas más invasivas como la colonoscopia, ¿no? Eso es avanzar en la humanidad. Yo creo que en el deporte no, nosotros no tenemos ese nivel de descubrimiento y de impacto, ¿no? Primero porque la población deportiva, el uso es mucho menor que una enfermedad como el cáncer, y luego el hecho de tener algún descubrimiento tan relevante. Bueno, pero sí hemos hecho pequeñas cosas. Sobre todo hay un modelo de artículos que nos gustan mucho y que los suelo compartir con amigos y compañeros de profesión. Son reflexiones que nos hemos encontrado en el día a día en el deporte, ¿no? Algunos trabajos en los que analizábamos por qué los deportistas se cansan más por viajar que por entrenar. Y argumentábamos lo que implica la fatiga al viaje en los modelos de competición de alta densidad. Algunos otros trabajos en los que valorábamos en la recuperación si es más importante que el deportista tenga un bienestar o realmente esté feliz o contento porque ha ganado el partido, ¿no? Como hay veces que ganas y mides variables y presentan valores muy similares cuando pierdes, y sin embargo la percepción es muy positiva, los deportistas recuperan mejor. Esa línea de artículos de opinión fundamentada con datos o con estudios previamente publicados, pues nos han gustado, ¿no? También hicimos dos trabajos rápidos cuando apareció el contexto del COVID, en el que intentamos dar soluciones ante los problemas rápidos que se nos venían encima, ¿no? Y el hecho de no poder compartir espacio ni tiempo con los deportistas. Y últimamente algunas cosas que estamos haciendo relacionadas con el sueño y el distrés del sleepness con deportistas. Son quizás los más relevantes. Algunos RCTs que hemos hecho, en los cuales hemos comparado un grupo control para ver si realmente tiene efectividad un método de recuperación como el baño de agua, que es un método muy efectivo, pero hay que manejarlo muy bien para tener realmente efectividad
en la respuesta musculoesquelética. Y bueno, pues siempre intento colaborar. En todos los estudios en los que está mi nombre he colaborado de alguna forma u otra. Me gusta trabajar siempre y en algunos aporto más la parte metodológica, otros la estadística, otros la discusión. Y en general, bueno, pues me gusta trabajar con mucha gente porque yo también aprendo cuando estamos haciendo los estudios y discutimos la metodología para poder publicar los artículos. Buenísimo, buenísimo, Julio. Y bueno, conversando sobre este motivo de la investigación y de la práctica profesional, la experiencia con atletas, como has mencionado, ¿qué crees que es lo más difícil y lo más valioso de combinar todo este mundo académico con el trabajo directo en la lid o con diferentes deportistas? Un poco pudiste mencionar también el rol de los entrenadores y demás, pero ¿qué crees que es esto de lo más difícil y lo más valioso? Bueno, hay varios factores. Porque uno es el tiempo. Cuando estás en la dinámica de equipos, con selecciones o con jugadores o dentro de un staff, el tiempo es absorbente porque tienes que dar lo mejor de ti mismo para poder mejorar la performance de un grupo. Entonces ahí los compañeros y las compañeras cuando hablas con ellos pues tienen valles en los cuales pues a veces se dan cuenta de que pueden leer menos o pueden escribir menos, ¿no? Porque estás metido. Yo siempre lo que he intentado es, cuando estoy en dinámica de equipo, todos los días intentar leer algo como norma general y ese rato pues en el autobús, en el avión, que estoy mucho tiempo, siempre intento leer algo, algún artículo. Y cuando no he estado en dinámica de equipo, no como consultor externo con jugadores o no tenía un proyecto, también le he dedicado más tiempo a escribir datos que tenía o continuar con los proyectos y siempre intentaba estar lo más al día posible en cuanto al marco internacional de lesiones, de jugadores, de deportistas, de resultados, ¿no? Entonces, ese balance de 90-10, creo que es 90, no sé si es 90, 92, pero sí de gran parte de tu tiempo del día está dedicado a inmersión profunda en una parte, dedicar un poco a mantener en stand-by la otra, ¿no? Y eso me ha ido bien, porque es imposible dedicarte a preparar un proyecto de investigación cuando estás en un equipo y es imposible cuando estás en un equipo o no, cuando estás haciendo proyectos de investigación poder leer todos los casos de lesionabilidad que ha habido en los principales deportes en el mundo, ¿no? Es imposible. Pero bueno, ese 90-10 a mí me ha ido bien y ha tenido periodos en los que he hecho más una cosa y otros en los que he hecho otra. Buenísimo, Julio, muy claro. Y bueno, también tuviste la oportunidad de trabajar directamente con atletas de alto rendimiento en diferentes disciplinas, tanto individuales como en deportes colectivos, colaborando incluso con selecciones nacionales, como han mencionado anteriormente. Más allá de estas diferencias, cuando trabajas con atletas, ¿qué es lo primero que tratas de entender y cuál es tu enfoque para abordar diferentes diseños de estrategias de entrenamiento y de recuperación? Bueno, creo que no hay nada novedoso, es diagnosticar rápido. Cuando he estado en las selecciones, tengo tres experiencias en tres selecciones nacionales, en selección croata, con la selección de la República Dominicana y con la selección española. Rápidamente diagnosticar el contexto en el área que es realmente lo que hacen, para poder darles soluciones. Ha habido veces que me he encontrado el terreno totalmente llano y no había protocolización. No hablo en caso de selecciones, hablo en caso en general, en los equipos, en los deportistas, y he tenido que empezar de cero. Y otras veces he visto que hacían estrategias concretas, determinadas, entonces he intentado afinar más con las respuestas individualizadas. Otras veces me he encontrado sin tecnología y hemos tenido que utilizar cosas básicas, no tan menos válidas, pero sí intentando buscar el conocimiento científico, aplicarlo aún no teniendo medios. Y luego pues me he encontrado con situaciones muy bonitas en las cuales los propios deportistas demandan cada vez más. Entonces eso a ti te hace animarte y dar lo mejor de ti mismo para poder darles el mejor producto. He tenido todos los escenarios posibles. Cuando he tenido que estar yo detrás del personal y cuando el personal está más detrás mío para ver si pueden mejorar un poco más el rendimiento. Son experiencias también que te sirven
A ver, el lado extremo siempre te da mucha más variedad luego y puedes pues, relativizar las cosas. Buenísimo, Julio. Y bueno, anteriormente también comenzaste un poco que estás abordando el tema del sueño, del distrés. En los procesos de recuperación o estrategias que tienen que ver con los buenos hábitos en el proceso de planificación integral del atleta, ¿cuáles son las nuevas tendencias con respecto a la recuperación o crees que son los métodos que más resultado te han dado a la hora de trabajar con atletas que tienen alta frecuencia de competencia? Bueno, la experiencia me dice de que no hay un método que podamos decir que es el método estrella. Cada organismo responde de una forma muy diferente porque su contexto y su historia y su nivel inicial, ya antes estoy hablando de respuesta genética o incluso epigenética en un periodo de tiempo, es muy diferente. Entonces, observas que los deportistas tienen diferentes patrones de conducta, comportamiento. Algunos son altamente respondedores a los métodos, otros no. Otros tienen afinidad, les gusta. Luego hay un criterio también de ritual importante en el mundo del deporte que cuesta mucho desaprender cuando ellos lo tienen interiorizado. Entonces, no hay un método. Sí hay evidencia que soporta que en la normalidad de la población determinadas cosas pueden tener efectos parciales más o menos duraderos en tiempo, pero en deportistas la individualización y la personalización es muy, muy diferente. Entonces, tienes que buscar otro tipo de herramientas y otro tipo de variables para poder darles productos que tengan efectividad en ellos. Buenísimo, Julio. Bueno, muy, muy claro. Y bueno, anteriormente comentaste el tema de tener recursos eh, tecnológicos o recursos en los cuales puedas vos diseñar algún otro tipo de estrategia o abordaje en la forma de valorar o de trabajar con los atletas. Eh, ¿Cuáles fueron situaciones en las cuales te encontraste con muy poca recursos y pudiste sacar buenos resultados? Y en otros contextos donde a lo mejor tenías muchos recursos, pero los medios no eran los necesarios. Bueno, ha habido a veces que en equipos con presupuestos dentro del marco en el que se mueve la liga eran ajustados, entonces ahí es difícil tener tecnología a punta. Entonces vamos a prácticamente a cosas básicas, ¿no? Quizás ha habido veces que ni hemos tenido posibilidades de hacer una analítica de sangre, algo que parece como si lo tuviéramos. Y yo diría que como básico en una preparación deportiva, por lo menos una analítica basal para ver cuál es el estado de inicio de preparación, pues no la hemos tenido. Entonces a veces es realmente complejo porque en este tipo de población hay muchas variables que se alteran y que necesitas controlar para garantizar cuadros de normalidad en los campeonatos. Entonces ahí es realmente complicado porque vas a cosas básicas pero no tienes capacidad para precisar. Entonces, no sé, desde los líquidos isotónicos que pueden tomar a lo largo de un campeonato cuando no tienes posibilidades de individualizar, pues es realmente complejo, ¿no? Otra situación que nos ha dado es cuando tienes deportistas en los que sí tienes acceso a tecnología a punta y puntualmente puedes tener un aparataje muy calibrado y de alta precisión que permite una situación de choque poder contrarrestarla. Y eso es bonito porque te das cuenta que cuando tienes capacidad económica sacas adelante muchas situaciones críticas que no podías tener un equipo donde hay muchos deportistas o no tienen acceso a ese tipo de tecnología. Porque son escenarios diferentes que en los que te tienes que adaptar. Evidentemente, cuando has tenido la experiencia de trabajar con tecnología, pues luego cuesta mucho más poder trabajar sin ella. Pero yo creo que de lo que aprendes ahí es más que nada del concepto, ¿no? Y a veces puedes utilizar herramientas sin tanta precisión, pero que el método, que conceptualmente la idea sea la misma, lo cual te permite también tener mejoras no tan precisas, pero tener también mejoras, y eso es importante. Aunque el metro no mida Buenísimo, Julio. 90, aunque el metro no mida 100, si siempre mide 90,
en nuestro día a día también nos vale. Entonces, ese criterio de validez para mí es muy importante, ¿no? No es el más preciso, pero es el mío y es el que siempre utilizo. Por lo tanto, a veces ese tipo de testeo nos da muchísima información. Genial, Julio. Bueno, mencionaste algo que creo que es muy importante, que es el tema de la adaptación profesional en diferentes contextos, porque como vos mencionás, no siempre vas a tener todos los recursos necesarios o los recursos ideales. Y por otro lado, también esto último que mencionás de la validez, de poder identificar si hay algún error y siempre es consistente, saber cómo utilizar. Me parece muy, muy valioso y que tiene que ver con la adaptación para poder utilizar diferentes herramientas, ¿no? Así que eso creo que es muy, muy interesante. Y durante todos tus trayectos has profundizado mucho sobre conceptos multifacéticos y complejos como la fatiga y la recuperación que anteriormente conversamos un poco. Hoy en día, ¿cuáles crees que son los principales errores que aún se siguen cometiendo por los profesionales a la hora de interpretar o aplicar estrategias con los atletas? No, errores, yo no hablaría de error. Error es una palabra que tiene una connotación negativa, ¿no? De hecho, el ensayo-error es parte, yo creo que el proceso de evolución humana. Yo no haría error, porque no creo que la gente que trabaje con deportistas a priori comete errores. Quizás no aplicas los conceptos como tú quisieras, por conocimiento como técnico, pero no haces error. Yo creo que cuando alguien da una instrucción, no lo hace con mala intención, por lo contrario. Otra cosa es que tenga efecto o no, ¿no? Porque no ha considerado determinadas covariables que son de interés. En general, ahora que hay acceso abierto a la red y con las redes sociales, cualquier mundo puede, todo el mundo tiene acceso a muchísima información. El problema es no que todo lo que viene en Internet es correcto, hay mucha información que hay que filtrar y luego lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Entonces, ver cómo hace un calentamiento un deportista y luego plantearlo con el tuyo, pues hombre, el concepto general me puede servir, pero el detalle, el ejercicio, el ángulo, el posicionamiento, el momento, el timing, la duración, la intraserie, ese tipo de cosas pues hace que, el otro día me comentaba un compañero que estaba ahora en el fútbol jugándose la Champions en semifinales, me decía que cómo es posible que haya lesiones en los primeros 15 minutos del partido, cuando entonces no estamos hablando de un concepto de fatigabilidad, ¿no? Sino es un concepto quizás de adaptación al medio, ¿no? ¿Es un error o no que se haya lesionado? Pues hombre, es muy difícil saber, la lesión es multifactorial. Pero evidentemente una lesión en los primeros minutos de juego nos hace pensar que no había una adaptación a ese sistema competitivo adecuada. Entonces te hace replantearte mucho las cosas. Claro, claro. Bueno, buenísimo y creo que el enfoque es muy, muy, muy certero a la hora de, como vos decís, de poder dosificar o poder trabajar con los atletas. Y bueno, actualmente el rol del científico deportivo o el director de rendimiento es cada vez más estratégico en diferentes clubes, selecciones, centros de alto rendimiento. Y bueno, vos formaste parte de esta evolución desde hace tiempo, como, como has comentado. Desde tu visión, ¿quiénes son los profesionales que deben ocupar estos roles? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Y cuáles son las habilidades que crees que no le pueden faltar a un profesional como este que ocupa este rol? Bueno, creo que es un rol que tienes que tener una cierta edad y una cierta experiencia, haber vivido el campo y luego pues tener, yo creo, capacidad de transmisión de ideas, conocimiento científico de investigación y luego dotes de organización interna. No deja de ser un puesto de gestión en el cual tienes que coordinar grupos más o menos pequeños, estables, que pueden oscilar entre 4 o 5 técnicos hasta grandes departamentos que pueden tener hasta 25 o 30 personas, con canales verticales diferentes, con especialidades muy precisas en que tú tienes que ser capaz de integrar el rol de todos. Es un puesto de gestión, el cual te exige tener pues, muchos conocimientos, pero muy parecido a lo que pueda ser un director de alta banca o un político o alguien que está gestionando una administración.
en el cual hay factores de interrelación personal, de empatía, de potenciar a los verticales y que cada uno seas capaz de sacar lo mejor de cada uno. No tiene, yo no creo que es un puesto con mucho secreto desde el punto de vista organizativo. Sí tienes que tener conocimientos pues, para hablar con un nutricionista, entender lo que te dice un médico, comprender a un preparador físico o ser capaz de dar información selectiva a un match analyzer. Entonces, bueno, es una formación transversal que necesita de cierto pozo y de cierto recorrido vital. Buenísimo, buenísimo. Creo que es muy claro. Y bueno, mencionaste que este profesional debe tener las habilidades de poder comunicarse con otro profesional de otra área. Eh, Esto en tu experiencia, ¿te has encontrado con profesionales que por más que sabían mucho, no sabían comunicar bien tanto con los atletas o con diferentes entrenadores? ¿Y cómo crees que esto puede impactar? Bueno, pues, yo creo que hay de todo en el jardín, pero como hay en las personas, como cuando vas con tus amigos, hay 12, 15 y cada uno pues tiene sus cosas, ¿no? Es como todo. Yo no he visto nada representativo diferente en el deporte con respecto a la sociedad. Me he encontrado con todo tipo de personas, gente más open, más close, gente más abierta, menos, gente que comparte más, que comparte menos, gente más insegura, gente con más, menos ego, como el representativo de la sociedad. No he visto nada diferente. Eso trasladado al deporte, pues hace que se magnifique porque el nivel de atractivo, el nivel de salario hace que pues, las relaciones interpersonales pues a veces sean dificultosas. Son staffs en los cuales hay que convivir con muchas personas de muchos países, con culturas diferentes, con objetivos personales diferentes. Al final, lo que es importante es que cada uno sepa dónde está su sitio y su rol, ¿no? A mí me gustan los modelos avanzados en los cuales el entrenador ayudante tiene claro que es el entrenador ayudante. Y hablas con él y él es el entrenador ayudante. Y nunca quieres ser el primer entrenador. Entonces, tener claro tu rol y saber dónde está tu figura hace que la tranquilidad en el staff sea mucho mayor. Hay veces pues, que te has encontrado con entrenadores ayudantes que su único objetivo es ser el primer entrenador. A veces se rompen los límites de los comportamientos y las formas. Eso es terriblemente tóxico en el deporte. Pero bueno, en general yo no me he encontrado nada diferente con respecto a la vida normal. Buenísimo, Julio. Bueno, creo que pudiste hacer una analogía entre los profesionales y, bueno, esto que has comentado, muy interesante. Eh, Cuando mencionas cierta edad y experiencia para ocupar estos roles, eh, a qué te referís o qué pensás que es lo ideal en una trayectoria para poder desembocar todos tus conocimientos o experiencias en estos roles que son un poco más de gestión y organización? Bueno, pues es experiencia vital. Es por haber sido, primero, yo creo que para poder dirigir, primero has tenido que estar en una situación, en la escala en la cual has trabajado y hayas conocido bien el sistema. Y una vez que ya te integras, lo conoces, dominas y vas avanzando en los diferentes procesos, vas cumpliendo años, también la gente que tendrás y que entrando tendrá menor edad, pues eso te permite tomar mejores decisiones. Es un proceso, yo creo que vital. En un rango de edad, algunos lo consiguen antes, otros después, pero evidentemente cuando alguien empieza no tiene capacidad, yo creo que para poder dirigir porque no conoce el sistema. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que estar para poder dirigir? Pues dependerá de muchos contextos, momentos, situaciones, perfiles personales. No hay una edad en concreto, va a depender de muchas cosas ajenas, en muchos de los casos ajenas a ti. Lo que sí es importante, yo creo que en el mundo del deporte es tener acceso rápido a determinados contextos. Es decir, muchas de las personas que consiguen éxito han entrado muy rápido en el deporte. Han tenido una oportunidad, han tenido un momento, han identificado un gap y han estado en un sistema cuando han sido muy jóvenes. Eso te permite interiorizar rápido las cosas. Otros no han tenido esa oportunidad y han tenido que trabajar de forma escalonada en proyectos de menor nivel para poder acceder allí. También les permite cuando han llegado tener más solidez. Bueno,
no hay un camino. Evidentemente, en las trayectorias hay diferentes vías de acceso en la pirámide y una de ellas es esa. No tiene más. No hay misterio, pero pasa un poco, yo creo, en cualquier ámbito de la vida. No solo en deporte. Totalmente, totalmente. Bueno, Julio, me pudiste mencionar algo que me parece interesante, que son aquellos profesionales que por diferentes motivos pueden tener una experiencia mucho más temprana y otra persona que va consolidando un poco su trayectoria con proyectos más chicos y que puede llegar de una manera a lo mejor sólida desde otros puntos de vista, ¿no? Me parece que pudiste identificar dos perfiles que, que suceden mucho, ¿no? Porque si bien el mundo del alto rendimiento y demás eh, es para la minoría de los profesionales, ¿no? Por la disponibilidad. Entonces, bueno, me parece muy interesante lo que mencionaste. Y bueno, como formador de nuevas generaciones, como docente, como investigador, ¿cómo ves el futuro de las ciencias del deporte? ¿Qué tendencias pensás que van a transformar el trabajo de los profesionales y equipos de alto rendimiento en los próximos años? Bueno, el panorama es alentador. Se viene un escenario terriblemente tecnológico, dependiente del dato, más precisión. Eh, Creo que va a llegar un momento en el cual todas las decisiones se soporten en información previa. Quizás todavía falta un paso más, que es el de contraste. En el momento en el que cada vez que se toma una decisión tú puedas, con la inteligencia artificial, llegar a todo el conocimiento, sintetizarlo, compararlo con tu contexto y en ese contexto personalizarlo con el deportista en función de su mejor momento. Los deportistas son los layers, pues claro, va a llegar un producto final muy desarrollado, muy preciso, pero luego eso hay que aplicarlo en el día a día y también se está produciendo yo creo que un punto de saturación. Mira en los colegios, por ejemplo, en algunos modelos de colegios avanzados, cómo están volviendo a la escritura, ¿no? Porque la gente está perdiendo la caligrafía. O en muchos de los casos, muchos profesores en universidades ya están empezando a hacer otra vez exámenes orales a los alumnos de 5 o 10 minutos, en los cuales no tengas ningún tipo de apoyo y seas capaz de demostrar lo que tú tienes interiorizado. En 5 minutos, escuchando a una persona, puedes observar si sabe, si no sabe, si se lo ha leído, si se lo han contado, si lo ha escuchado. Entonces, ese punto de saturación tecnológica de tantas horas delante de la pantalla hace que se estén empezando a ver mecanismos paralelos en los cuales haya que empezar a desarrollar otro tipo de habilidades que hasta hace unos años se tenían. Sobre todo modelos de expresión en los cuales haya capaz de interrelacionar conceptos. Y eso se observa cuando alguien está en el escenario. Se- a mí me gusta escuchar a grandes comunicadores y en muchos de los casos observas de que es gente que no necesita soporte, no necesita una pantalla con muchos datos, no necesita tecnología, no necesita, tiene un argumento, tiene un constructo. Eso no quiere decir que en un momento determinado pueda dar un detalle de calidad ofreciendo una información selectiva, una foto o un parámetro. Pero su expertise viene porque es capaz de relacionar muchas áreas, ¿no? No necesita ningún apoyo. Otras personas ves que necesitan permanentemente ofrecer estímulos, quizás para desviar o para poder soportar carencias, ¿no? A mí hay un símil que me encanta en el mundo del deporte, es cuando escuchas a los grandes entrenadores decir que la táctica es el mejor recurso para camuflar las carencias técnicas de los deportistas. En el mundo del deporte de conjunto vamos siempre a situaciones finales de 1-1 del duelo, ¿no? En donde el más rápido, el más hábil, el que tiene mejor tiempo de acción, tiempo de reacción, es capaz de generar un efecto positivo en una situación de juego, ¿no? Ocupar un espacio, dar un pase o finalizar. La táctica lo que hace es camufla precisamente esas carencias que muchos jugadores tienen, ¿no? Los espacios, las ayudas. El buen jugador
no necesita táctica, ¿no? Messi, evidentemente sí, ¿no? Messi tácticamente es muy inteligente también. Pero una vez que tiene el balón, en una situación es capaz de tener soluciones, ¿no? No necesita apoyos de compañeros o ayudas. Entonces a mí ese concepto me gusta, ¿no? Y trasladado a lo que me decías tú, creo que es importante el ver a alguien y escucharle que no necesita ningún tipo de apoyo porque tiene acumulado mucho nivel de experiencia. Ya en los congresos se ve mucho, ¿no? La gente buena prácticamente no llevan exceso de información en las diapositivas, pocas concretas, pocas palabras, imágenes, focalizan la imagen como sentido de la vista y luego es capaz de apoyarla con una información. Y luego se está produciendo un caso, ¿no? Que en los grandes programas de formación en el mundo, en donde todo está en abierto y todo el mundo tiene acceso a la información, a las referencias, a los artículos y a los libros, lo que se valora es la interpretación personal de las situaciones y los casos de fracaso. Mira, en Harvard hay un máster muy interesante, en el cual se basa en estudios de single cases. Lo que hacen es llevan a personas para que comenten cómo han sido sus carreras y en qué puntos han fracasado, ¿no? O no han conseguido éxito. El acúmulo de single cases te permite una valoración muy grande de cómo afrontar problemas, ¿no? No solo los casos de éxito, no solo los successful cases, ¿no? Personas que han levantado una empresa, se han arruinado y son capaces de empezar otra vez de cero y volver a levantar otra empresa en otro contexto, en otro tipo de negocio. Entonces, yo se lo doy mucho valor, porque al final los datos son importantes, pero fíjate ya, utilizamos un Excel, lo metemos en un chat GPT y le decimos que haga él solo la estadística. Ya no te tienes que preocupar ni de hacer un análisis de normalidad, utilizar una fórmula o un effect size más adecuado u otro, ¿no? Porque le estás diciendo ya de voz que te analice los datos y te dé la interpretación. Lo cual quiere decir que hemos invertido durante muchos años en procesos internos de comprensión para poder obtener datos y ahora realmente alguien nos los acelera, ¿no? Entonces, ¿qué va a marcar diferencias? Pues cómo los interpretes, cómo los expreses, cómo los conectes. Y todavía eso la inteligencia artificial no lo está dando. Posiblemente lo dé en unos años, ¿eh? Pero no lo está dando. Entonces, bueno, estamos en límite la máquina con el ser humano. La integración final a la que vamos a llegar, ahí va a estar el peso, un 55-40, 55, 57-38. Y en el otro lado, pues tendrás que compensar la balanza, ¿no? Con ese 48, 46, pero siempre más hacia el lado humano que hacia el lado del machine, porque entonces en el momento que pasemos la raya estamos perdidos. Si la máquina va a hacer todo y cuando acaba un partido tengo que meter un dato, que por cierto no lo meto yo, porque el GPS ya está integrado, que no se lo tengo que sacar, sino que el GPS ya lo ha metido en la plataforma. Que a la plataforma no le tengo que decir de si tiene que utilizar el tamaño de efecto de Higgs o Ferguson o la delta de Cohen, porque ya me la utiliza ella. Me va a decir si el tamaño de efecto es 0,6, pues la máquina también me va a decir si es un efecto de magnitud grande, muy grande. Y la máquina me va a decir en una diferencia mecánica si es relevante, no relevante, aplicado o no. Y a mí la máquina me dice, aplícalo, pues diré, pues sí, me está diciendo que aplique esto, pero quizás no lo voy a aplicar. Porque he visto la cara del deportista, porque el contexto, porque hay que salir rápido, que mañana jugamos en otro estado, porque en este momento no es lo más importante, porque el entrenador ha estado más tiempo explicando un concepto táctico, porque en este momento el costo-beneficio no es ese, porque no pasa nada, porque no tenemos un partido hasta dentro de 92 horas. Es decir, todavía hay un punto de decisión final que a mí no me convence. Tiene que estar en los procesos. Por eso creo mucho en la individualidad y en el humanismo. Buenísimo, Julio. Bueno, nada, excelente respuesta, creo que muy reflexiva. Y pudiste anticiparte alguna pregunta que justamente viene un poco también por las tendencias actuales que tiene que ver un poco con la integración profesional de la inteligencia artificial, ¿no? Como vos recién comentaste, toda esta nueva ayuda que podemos tener de manera semiautomática, pero creo que repercute mucho en la interpretación de los profesionales, como vos decís,
el lado humano y de humanizar los procesos, ¿no? Eh, y antes de mencionar otro punto que me pareció muy interesante, quiero preguntarte si tenés alguna otra perspectiva sobre el futuro con respecto a las herramientas tecnológicas o que hayas visto de primera mano qué es lo que pronto se viene en herramientas de tecnología o vinculadas con inteligencia artificial que van a estar en el futuro y que nos van a ayudar como profesionales. Bueno, pues estoy muy a la expectativa de las cosas que vienen. Intento no ir más rápido porque va todo muy por encima de nuestra capacidad, pero sí estar lo más actualizado posible en los conceptos. Más que el aparato, a mí me interesa el concepto, ¿no? Evidentemente ahora tenemos Gemini, tenemos ChatGPT, tenemos Grok, tenemos mucho tipo de IA o de compañeras de momentos, ¿no? Que puedas interactuar. Eso está claro. A mí lo que me preocupa es cómo el concepto lo puedes aplicar. Creo que es lo más interesante. ¿Qué nos viene? Bueno, a ver, nos viene, yo creo que mucha tarea ya realizada, en donde el algoritmo cada vez está más precisado y que llega un momento en que te encuentras en una situación final donde puede tener mucho peso. Pero en esa decisión final técnica, todavía, desde cómo la interpretas, cómo la propones el deportista, cómo lo interioriza, si la hace o no, porque le gusta o no, que a veces es un factor primario sobre si tiene evidencia o no lo que le estás proponiendo, pues hace que consigas un grado de adherencia. Ahora están empezando a salir muchos estudios científicos en el apartado de metodología de participantes, qué porcentaje de adherencia al programa que se había planteado los deportistas habían ejecutado, un 80, un 50, un 60. Eso quiere decir que desde tu intervención o desde tu propuesta no se ha completado totalmente, ¿no? Ese decalaje entre la propuesta y la realización puede venir por muchos factores que desconocemos. O sea, puede haber una situación a lo largo del estudio en que ha habido mortandad porque 3 deportistas han lesionado y no van a participar. Pero puede que no les guste, o puede que se la hayan olvidado, o puede que en el día a día no la hayan hecho. Es decir, el deporte va tan rápido, tenemos que meter tantos inputs en nuestro modelo diario que a veces no da tiempo. De hecho, cuando tenemos que integrar algo nuevo, cada vez cuesta más, porque hay una sobresaturación. Estás aquí hablando contigo, estás sonando WhatsApp, está el teléfono y los 3 emails están conectados. Encima tienes el WhatsApp en el ordenador, estás recibiendo tanto nivel de estímulos que no tienes capacidad de respuesta, ni siquiera de filtrado, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto de saturación, creo que no tenemos que encontrar el equilibrio. Yo sigo pensando que no vas al supermercado y compras todos los productos, los metes en el coche, los subes a casa y vas a la nevera. Al supermercado vas con una lista, dices semillas de chía, aguacate, aceite de oliva. Entonces hay que ser mucho más selectivo. Yo no creo que todas las variables nos dan información. De hecho, hay muchas variables que siguen siendo, no correlacionan estadísticamente con los objetivos finales que tenemos, ¿no? Entonces, hay que buscar otro tipo de variables, hay que afinar mucho más en a qué vas a generar tú o qué vas a atribuir la dependencia sobre un contexto. Creo que tenemos que dar pasos todavía mucho más globales en ese sentido. Aunque sí es cierto que ahora ya el aparataje nos come. Pero también es verdad que en el día a día, cuando tienes experiencia con deportistas y con equipos, te das cuenta de que al jugador también y al deportista se le satura, ¿eh? Por la mañana pones un aparato, medir la variabilidad, sacarle el lactato, venir, llega un momento en que los deportistas se agotan. Entonces no puedes estar permanentemente midiendo todo. Y luego cuando la inversión de tu tiempo es mayor en favor de recogida respecto a utilización, en mi opinión estamos haciendo algo mal. Buenísimo, Julio. Claro, claro, claro. Bueno, me parece fascinante todo lo que pudiste comentar, todo lo que tiene que ver con respecto a la saturación, como vos mencionás, todos estos estímulos que a los cuales nos enfrentamos y a los cuales en muchas ocasiones hacemos enfrentar a los atletas y esto que decís de ser más preciso, de ser más selectivo, me parece muy, muy interesante y que
debemos poner foco en esto para poder trabajar de una manera más exitosa. Y bueno, y algo que no quiero dejar de comentar fue algo que mencionaste anteriormente en relación a la pregunta anterior y que tiene que ver con las comunicaciones, con ser preciso, aquellas personas que no necesitan soporte, que son eh, más persuasivas, por así decirlo, y, y estos métodos de aprendizaje que mencionaste que priorizan la interpretación personal, ¿no? Bueno, también un poco esta sección de preguntas, respuestas, entrevistas que tenemos tiene que ver un poco con lo que te mencioné anteriormente, que es ayudar a otros profesionales y darle el punto de vista desde la experiencia, ¿no? Desde el conocimiento y decir en cuáles contextos uno pudo sacar el mejor provecho gracias a lo que has transitado, ¿no? Entonces, en relación a esto, también, bueno, es de vital importancia saber que muchos profesionales buscan inspiración, buscan guía, buscan construir una carrera. Eh, Hoy, ¿qué consejo podés darle a un joven profesional y qué le dirías para que construya una carrera sólida y significativa? Bueno, hay que estar muy preparado cada vez más. El nivel de expertise cada vez es más. El genérico es muy alto y luego el pico es fundamental. Es decir, que tienes que saber más. Tu plataforma elevada horizontal tiene que ser mayor. Tienes que saber más de ciencia, cada vez más de entrenamiento, cada vez más de lesiones, cada vez más de nutrición. Pero realmente donde tienes que ser hiperexperto es en algo, tener conocimiento profundo en un área, que es lo que te va a marcar diferencias. Expertise, deep knowledge en un área. Ese es un concepto yo creo que básico en un modelo a largo plazo. Y luego desde el punto de vista personal creo que para mí una cosa es no quemar etapas y que en el mundo del deporte vayas cumpliendo las escaleras de forma ordenada y asentando, ¿no? No solo para nosotros, estoy siguiendo mucho las trayectorias de muchos entrenadores y sobre todo los jugadores que rápidamente acceden a una posición de cierta relevancia en un equipo sin haber tenido experiencias previas y veo mucho ese tipo de trayectorias, ¿no? Algunos enseguida tienen acceso a un equipo de primera línea, algunos fracasaron, otros no. Como hay entrenadores que en todos los proyectos en los que han estado han conseguido resultados consistentes, siempre han dimensionado al equipo, otros no. Otros como han estado en un equipo luego rápidamente han tenido que bajar a otro escalón. Bueno, a mí esas trayectorias no me preocupan mucho. No hay un canal único, no hay un camino único. Pero yo sí les diría que no, que me etapas. Y entonces, en concreto, un deporte, el poder haber entrenado en todas las categorías e ir asimilando conceptos y cuando domines el medio poder pasar al siguiente escalón me parece fundamental para que cuando tengas una oportunidad y te llegue un proyecto en el que realmente tú puedas estar preparado para dar respuestas, ¿no? Y quizás a mucha gente le ha pasado de que ha tenido una oportunidad en la vida en un momento determinado y no estaba preparado para y se ha caído el sistema. Nuestros proyectos en el mundo del deporte son cortos habitualmente, entonces ha habido muchas personas que han tenido acceso a una posición y en 1 o 2 meses o 3 meses o 4, 5, 6, 7 o un periodo corto de tiempo no le han dejado desarrollar su proyecto, ¿no? Porque igual habían pedido resultados y no las he tenido en una primera fase y han tenido que les han cesado. Ese tipo de situaciones yo creo que las tienes que manejar bien para ir asentando conceptos y cuando domines una categoría pasar a la otra y que cuando llegues a un proyecto en el que realmente puedas rendir, pues tengas las bases para poder estar lo más preparado posible y luego pues poder rendir, ¿no? A mí cuando veo entrenadores de fútbol que les cesan en 6, 7 partidos, pues reflexiono mucho, ¿no? Entonces dices, llegas a un contexto, no has sido capaz de manejar la situación, te has puesto con 2 puntos en 10, 8, 9, 10 partidos y te cesan, ¿no? Muy propio del mundo del fútbol, los primeros entrenadores. Dices, bueno, pues no, quizás no has sido capaz de dar con la tecla, no has dominado el escenario, no te han dejado demasiado tiempo. Eso, por ejemplo, en las carreras, en este tipo de profesión es muy importante, tenerlo y manejarlo bien. Por eso la paciencia y el tiempo yo creo que es fundamental.
Buenísimo, Julio. Bueno, muy, muy claro. Quiero, nada, destacar todos los puntos que vinimos hablando durante este tiempo y estas preguntas. Creo que ayuda mucho a los profesionales que están transitando, están iniciando, que están transitando sus procesos de formación o que están trabajando ya sea en diferentes deportes y diferentes niveles. Entonces creo que nada, que ayuda mucho este punto de vista, tu perspectiva, gracias a los tantos años de experiencia como comentaste y a todo tu conocimiento. Así que por todo esto quiero agradecerte profundamente, como te comenté en el principio. Me parece muy valioso que puedas tomarte un pequeño periodo de tiempo para ayudar a los demás profesionales y compartir toda tu experiencia. Así que, bueno, te cedo la palabra para que puedas despedirte y decir lo que vos quieras. Bueno, pues en mi caso, daros las gracias por la oportunidad de hacer un capítulo con vosotros en vuestro programa. Y que bueno, que como decías, ese es el sentido de la vida, ayudar a los demás. A mí me han ayudado y yo siempre que he podido he ayudado a todo el mundo. Cuando me ha pedido algo, pues he intentado facilitarle el camino, ¿no? Y bueno, pues en este caso, vuestro podcast, que tiene mucho éxito y lo escuchan muchas personas en el mundo. El habla hispana es una lengua importante en el planeta, llega a muchísima gente, pues que a alguien le pueda servir. Si un detalle de la entrevista sirve para que tengas una pequeña herramienta más y la puedes utilizar con tus deportistas, pues ya habrás hecho algo por la profesión para mejorar y a alguien, no sé dónde, en alguna parte del mundo, pues le habrá ayudado en algún momento, como a mí me ha ayudado cuando he escuchado a otros profesionales.